Bienvenidos, muy buenas tardes para quienes estén en los horarios correspondientes, noches, mañanas para nosotros. Pues tengo ahora el inmenso gusto, placer de presentar a ustedes a la doctora Araceli Venegas Gómez, fundadora y directora general de Cureca, quien va a platicar pues sobre las perspectivas, que es un tema fundamental para que esta industria se convierta en algo muy grande, en un generador de empleo y de bienestar, como lo es hoy las tecnologías de la información, y lo son desde hace muchos años. Va a hablar sobre Careers in Quantum, carreras en el área tecnológica, de tecnología cuántica. Y sin más, pues bienvenida, Araceli, gracias y te cedo la palabra. Gracias, Salvador. Pues espero que estéis todos disfrutando del evento de hoy. Mi charla, como ha dicho Salvador, va a ser menos científica. Vamos a hablar un poco de las opciones de carreras en tecnologías cuánticas alrededor del mundo y cuáles son las empresas y dónde están las empresas que hacen ahora tecnología cuántica en el mundo. Así que espero que sirva un poco más de relax después de que hayáis tenido vuestro lunch o vuestro break, estéis donde estéis. Vale, pues un poco la idea es que para todos aquellos que estéis en proceso de pensar en vuestro siguiente paso en vuestra carrera, que seáis estudiantes, que estéis pensando en un cambio de vuestra carrera profesional, lo primero es saber que vuestra carrera no va a ser una línea recta, el camino va a ser muy intrincado, nunca vas a saber lo que va a pasar, evidentemente, pero lo importante es tener diferentes metas. Y en vez de tener una meta final, es decir, mi meta final en la vida, quiero ser millonario y quiero tener un Ferrari, muy bien, pero lo importante es tener metas a corto plazo e intentar hacer un plan para esa meta a corto plazo. Y voy a empezar hablando un poco de mi carrera para que veáis que no ha sido una línea recta en absoluto. Yo estudié ingeniería aeroespacial en España y después, bueno, hubo muchas oportunidades, estuve en diferentes países y como ingeniera, pues acabé trabajando en Airbus en Alemania y también en Francia. Y bueno, durante ese tiempo, en mi tiempo libre, pues mi hobby era aprender física, ¿por qué no? Y bueno, cosas de la vida, me empecé a plantear lo que quería hacer con mi carrera y decidí que quería hacer un doctorado en física cuántica. Y bueno, desde que decidí hasta que pude hacer ese doctorado pasaron bastantes años. Es decir, que esa meta que os queráis poner no significa que va a estar a la vuelta de la esquina, pero lo importante es tener ese plan. Y bueno, pues me mudé a Escocia, donde estoy ahora, en Glasgow, y hice un año de máster y después hice el doctorado. Y ahora pues soy la fundadora de Cureca, de Quantum Resources and Careers, que voy a hablar un poco sobre lo que hacemos. Y una de las cosas pues es crear y organizar este evento con personas fabulosas. Y bueno, nunca pensé que yo iba a tener una carrera así, ¿no? Y lo importante, yo siempre quiero, cuando empiezo estas charlas, es que os paréis a pensar un poco en vuestra carrera, en vuestra experiencia. ¿Qué es lo que queréis hacer con vuestra vida? ¿Qué es lo que os gusta hacer? Porque hay mucha gente que, bueno, pues por unas cosas o por otras ha estudiado algo que se basa en software, en algoritmos, en computación y en estar todo el día programando, pero hay gente que al final no le gusta. Entonces, yo siempre creo que la primera pregunta es ¿qué te gusta hacer? Y puedes ganar dinero con eso que te gusta hacer. Si sabes lo que te gusta hacer, puedes ganar dinero con eso. Se te da bien. Y bueno, y es una cosa que pueda dar un impacto a la sociedad, ya has encontrado tu propósito, que es la P que vemos aquí. Y bueno, eso es un poco para que penséis en vosotros mismos y en vuestro propio propósito, si realmente queréis hacer un cambio en vuestra carrera, si queréis ir al campo de las tecnologías cuánticas, cómo podéis hacer ese cambio y encontrar el propósito. Y como dije ahora, pues tengo mi propia empresa desde hace un par de años. ¿Y cómo pasó todo esto? Pues realmente fue el cambiar del mundo del negocio, de la industria, al mundo académico y darme cuenta de lo diferente que era. Y además yo quería entender cómo funcionaba todo. Quería entender cómo de la gente que estaba haciendo la investigación fundamental, los investigadores, cómo de ahí se estaba generando un mercado nuevo que iba a generar un negocio,
un nuevo ecosistema basado en una industria nueva que se estaba creando en tecnologías cuánticas, que todo se basaba en la mecánica cuántica, que son conceptos que no todo el mundo entiende. Pero claro, el gobierno es el que pone el dinero en la ciencia fundamental. El gobierno debe entender por qué es importante poner dinero en las tecnologías cuánticas y también el público general debe entender por qué hay que poner ese dinero. Entonces, todo este ecosistema tiene que funcionar bien, tienen que hablar un lenguaje común. Y el problema que yo vi es lo que todo el mundo sabe y es que hay un verdadero gap entre cada uno de estos, digamos, de estas partes en el ecosistema. Y bueno, con todas estas ideas, pues yo empecé a hablar con gente en todo el mundo, intenté, pues, digamos, consolidar las ideas de unos y otros y creé la empresa con la idea de crear este lenguaje común, de crear una comunidad y un ecosistema que estuviera listo para un nuevo mercado basado en computación y en tecnologías cuánticas, y al final lo que queremos es crear un valor, crear un negocio. Y ya rápido, para presentaros lo que hacemos en Cureca, tenemos diferentes clases de servicios. Tenemos la parte de desarrollo de negocio y inteligencia de negocio, donde trabajamos con empresas que quieran crecer su negocio, que quieran construir su estrategia en el campo de las tecnologías cuánticas. Y lo que quiero hablar hoy es la parte de skills, de competencia. Y para eso, la parte que ofrecemos realmente en donde nos enfocamos es en entrenamiento, en educación y en resourcing, es decir, en proveer esos recursos que se necesitan, ya sea a través de educación o a través de reclutamiento. ¿Cómo hacemos esto? Pues la idea es que tanto un individuo como una empresa que quiera formar parte de las tecnologías cuánticas es analizar dónde estás y dónde se quiere ir. Es decir, si eres un individuo que no tiene ninguna formación en tecnologías cuánticas y te interesa tener una carrera ahora en tecnologías cuánticas, pues realmente analizar contigo cómo trazar ese camino. Si eres una empresa grande, estés donde estés, que te interesa cómo puedes crear esa estrategia de no saber nada de tecnologías cuánticas hasta que tú tengas las tecnologías cuánticas como parte de tu negocio, pues intentar consolidar esa estrategia con diferentes pasos. Y así es como estamos trabajando. Y tenemos un modelo único porque tenemos una network muy grande en el mundo y entendemos tanto la parte académica como la parte de negocio. Y bueno, en los últimos años, o podría decir en los últimos meses, en vez de hablar más de lo que es la tecnología en sí o los gobiernos poniendo dinero en crear el ecosistema cuántico, la gente empieza a hablar del quantum workforce, del talento cuántico y de lo difícil que es encontrar a ese talento con esos skills y esas competencias que se necesitan para crear este nuevo mercado cuántico. Nosotros, cuando pensamos en todo el ciclo de crear un nuevo mercado, ya sea como el que estamos en el caso de las tecnologías cuánticas, es un mercado de tecnologías emergentes, pero también podemos pensar en un mercado, en una empresa que quiere desarrollar un nuevo producto. El ciclo es el mismo. Se identifica la oportunidad, se tiene una idea, se pone dinero para desarrollar esa idea. En este caso, se pone dinero en la ciencia fundamental, se desarrolla y se genera un nuevo mercado. En general, incluso aunque llevemos años desarrollando estas tecnologías cuánticas, seguimos todavía en la parte de ciencia fundamental. Y esto es importante porque quiere decir que estamos todavía en una etapa temprana de este ciclo. Y lo otro importante es que para todas las personas que estéis ahora haciendo el doctorado o que sigáis haciendo investigación, todavía tenéis muchas oportunidades que van a venir para adentraros en este desarrollo del nuevo mercado de tecnologías cuánticas. Y por eso es importante lo que estamos haciendo con esta clase de eventos. Es intentar que todo el mundo empiece a formar parte del ecosistema ahora, que es una etapa temprana, para desarrollar juntos el mercado. Y esto es una visión general de las empresas cuánticas, es decir, empresas que solo se dedican a computación y a tecnologías cuánticas en el mundo. Es decir, no estamos hablando de una empresa grande como por ejemplo Airbus que tiene actividades en tecnologías cuánticas. Son empresas cuánticas, startups que se han creado en los últimos años
y cómo se distribuyen a lo largo de todo el mundo. Y bueno, como hoy estamos enfocándonos en Latinoamérica, lamentablemente la cifra de Latinoamérica es bastante baja. Aquí está México en Norteamérica y tenemos la parte de Sudamérica, pero es una cifra aún muy baja. Pero aún así hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que ya se están creando en muchos países donde no había casi nada de tecnologías cuánticas hace un par de años, donde hay ya startups, y esto está pasando también en Latinoamérica. Hay muchos países en Latinoamérica donde al menos hay una startup en tecnologías cuánticas. Se está generando cada vez más esa idea de desarrollar esa investigación fundamental en una idea que puede ser una empresa. Y lo que quiero decir también a aquellos investigadores que me estén escuchando es pensar si podéis pensar vosotros mismos en cómo generar ese paso siguiente, si os interesaría, de volveros, digamos, de emprender con vuestra investigación. Y mañana vamos a hablar un montón de cómo es crear una startup en los diferentes países, pero lo que es importante es que no solo las startups están en el Reino Unido y Estados Unidos, vemos que están en muchos países alrededor del mundo y eso genera mucha oportunidad para todo aquel que esté buscando carreras en este campo. Y si hablamos de sectores, pues tenemos el sector de software, tenemos el sector de hardware cuando hablamos de quantum computing, pero tenemos muchas otras empresas en muchos diferentes sectores en los que no necesariamente un doctorado en física cuántica o computación cuántica es lo que se necesita para trabajar en esas empresas. Tenemos seguridad, hemos visto la charla de Marcos Allende, por ejemplo, donde realmente es otro campo. Tenemos empresas en sensing, donde personas que han estado trabajando en fotónica o en óptica pueden trabajar en estas empresas. Y tenemos la parte de Enabling Technologies, que es un poco como esas empresas análogas en la supply chain, donde láseres, sistemas criogénicos o sistemas de vacío. Es decir, todas las personas que tengan un doctorado o un background en física experimental o en ingeniería, también pueden trabajar en diferentes sectores que forman parte de las tecnologías cuánticas. Y la otra pregunta es, bueno, si estáis buscando un trabajo en la industria cuántica, ¿están las empresas buscando gente o realmente hay muchas empresas pero no están contratando? Y la respuesta es que están contratando. Y aquí os animo a que si tenéis tiempo, por favor, en los descansos, que vayáis a hablar con la gente en los booths, porque estas empresas están aquí para hablar con vosotros, no solo para explicaros lo que hacen, pero también porque están buscando a nuevas personas que se unan a su equipo. Es decir, es una fantástica oportunidad para que podáis interactuar con estas empresas que algunas empezaron siendo un investigador o investigadora que desarrolló una idea y otras son empresas grandes que se han metido en las tecnologías cuánticas. Es decir, aprovechar esta oportunidad porque si estáis buscando un trabajo en tecnologías cuánticas, es posible. Y de esas empresas, pues lo dicho, no solo las empresas que son los patrocinadores en ese evento, pero aquí tenéis algunas otras empresas, un puñado de ellas, pero hay muchísimas empresas, como habéis visto, en todo el mundo y un gran porcentaje de ellas están contratando ahora mismo. Las actividades de estas empresas, pues como dije antes, se basan no solo en la parte de algoritmia y la parte de aplicaciones de software, pero tenemos todo lo que es la comunicación cuántica, los sensores y todo lo que es la parte de Enabling Technologies que mencioné antes. Ahora, si hablamos de competencias, una cosa es pensar en las competencias técnicas, por supuesto. Si vas a trabajar en algo muy, muy técnico, evidentemente necesitas unas competencias que son muy técnicas. Ahora, si analizamos lo que veis aquí, la mayoría de los skills y competencias que están aquí marcados no son propios de física. Personas con un background y una educación en ingeniería o en química o en computer science, en informática, podéis encontrar vuestras competencias y marcarlas para tener esa oportunidad dentro de las tecnologías cuánticas. Y es muy importante
porque esto es lo que se va a empezar a desarrollar y hay cada vez más países en el mundo que se han dado cuenta que realmente ya no es simplemente el que ha estudiado física y el que tiene un doctorado en física el que va a conseguir un trabajo en tecnologías cuánticas. Y es lo que ahora se va a llamar el ingeniero cuántico, que hay algunos másteres que ya han empezado este año y el año pasado en algunos países, pero yo estoy segura que como mucho en 5 o 10 años va a ser una carrera que se va a llamar ingeniería cuántica, como empezó el ingeniero de computación en el siglo pasado. Es decir, tener en cuenta cómo se está desarrollando el campo también a través de esas competencias que se necesitan. Y otra cosa importante es que no solo son las competencias técnicas, pero la experiencia de los soft skills. Es decir, si habéis tenido experiencia haciendo divulgación, si podéis demostrar que trabajáis en equipo, si sois buenos en comunicación, si entendéis de negocio, hacer algún curso online de negocio que podáis poner en el currículo, todas estas cosas va a ser mucho más importante cuando le des tu currículum a una empresa que el que a lo mejor tenga 20 publicaciones en vez de 10, dependiendo del rol dentro de la industria. Pero intentad expandir vuestras competencias si estáis buscando un rol. Y yo cada vez he visto que hay más empresas que están buscando personas que tengan tanto la experiencia y las competencias técnicas como las de negocio. Y no hay muchas. Y ahí está el problema. El problema está en que hay ese shortage, esa escasez de personas que puedan trabajar en esos roles específicos que tengan la experiencia de las dos partes, digamos. Y otra cosa es que si no os interesa trabajar en una posición técnica per se y os interesa trabajar en algo como ventas o finanzas, pues que también existe la oportunidad. También he visto muchos casos de personas que vienen con doctorados en física o en ingeniería y cambian y empiezan a hacer, por ejemplo, desarrollo de negocio en empresas. Y una pregunta que me hace muchísima gente es, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pues yo la pregunta la haría al revés. ¿Dónde quieres ir? ¿Cuál es esa meta que te quieres poner? Y para eso os voy a dar unas cuantas de reglas que son muy generales, pero simplemente para que penséis en vosotros mismos y en vuestro caso. Lo primero es, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuáles son vuestros estudios? Y, lo más importante, ¿cuáles son esas competencias que tenéis que resaltar en vuestro currículum y cuando vayáis a hablar o tengáis una entrevista con esa empresa? Y seguramente, si sois personas técnicas o científicos, estáis haciendo el doctorado, todas estas competencias que veis aquí son parte de vuestro día a día, porque son las cosas que hacéis. Pero claro, todo esto no puedes poner esta lista de skills en el CV, en tu resumen, así. Tienes que, digamos, entender cómo poner este mensaje con la experiencia que hayas tenido. Por ejemplo, si has sido líder de grupo en una parte del experimento, una de las cosas que puedes hacer es decir que tienes competencias de liderazgo porque porque has sido líder en esos proyectos, por ejemplo. Pero es realmente traducir estas competencias con tu experiencia. Y el siguiente paso, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es esa meta que os habéis definido? Y para eso, pues, primero es pensar si queréis una posición en la industria o queréis un postdoc, lo que sea, pero definir qué es realmente lo que más os interesa e ir a por ello. Y una de las cosas, como ya he dicho, en Curecas es lo que hacemos. Hablamos con individuos de todo el mundo que estén buscando una meta específica e intentamos, pues, guiarle en esa trayectoria. Así que sois bienvenidos a mandarme un email y podemos hablar tranquilamente después del evento. Y después, una vez que identificas esa meta, es empezar a entender qué es lo que se necesita para llegar a esa meta. Entonces creas un plan, que este plan de acción pues son 6 puntos, pero es muy importante tener una visualización de tu meta y de los diferentes pasos que se necesitan para llegar a ella.
Y bueno, como dije antes, mi meta era hacer un doctorado en física cuántica y llegó al cabo de mucho tiempo, pero llegó. Entonces, yo os aseguro que si seguís estos pasos, seguro que podéis llegar a vuestras metas igualmente. Y bueno, un poco de daros un resumen de los diferentes recursos que tenemos en Cureka. Tenemos una plataforma de cursos online, tanto cursos introductorios para todo aquel que se esté adentrando en las tecnologías cuánticas, como cursos más, digamos, especializados en diferentes sectores. Tenemos ahora 2 cursos basados sobre todo en el sector de finanzas. Vamos a hacer otros cursos como en el sector de comunicación y espacio, pero simplemente tenéis que visitar nuestra página web y vais a ver más información. Tenemos un montón de workshops y de webinars que organizamos simplemente pues para crear más comunidad en diferentes sectores. Tenemos información gratuita, tenéis un calendario de todos los eventos cuánticos que estén pasando en el mundo, que ahora son casi todos virtuales. Tenéis un blog, tenéis un montón de recursos. Como he dicho, nos enfocamos en las carreras, en los servicios de carrera, y una de las opciones que tenemos es tanto ofrecer advice en cuestión de vuestros siguientes pasos en vuestra trayectoria profesional, pero también tutoriales de cómo mejorar vuestro currículum y cosas así. Y finalmente, construir comunidad y una de las cosas que más nos interesa, y por eso estamos organizando ese evento de Quantum Latino, porque es importante, como dije, de poner todas las partes interesadas juntas e invitarlas a unirse a ese nuevo ecosistema cuántico. Y bueno, los cursos ya he mencionado, son certificados, es decir, que cada vez que hagáis uno de los cursos vais a tener créditos y os van a ayudar digamos, a trazar esa carrera profesional en las tecnologías cuánticas. Y bueno, algunos de los eventos, por supuesto, estamos en Quantum Latino y os invito a que sigáis tanto hoy, mañana y pasado en las diferentes actividades. Tenemos un programa excepcional y realmente estoy súper feliz de ver que estáis interesados y que estáis contentos con cómo está saliendo todo. Y el siguiente evento que tenemos es el día 24 de junio y es un evento realmente enfocado en carreras en tecnologías cuánticas. Es una feria donde va a haber diferentes empresas de todo el mundo y tenéis la oportunidad de sentaros con las empresas y discutir con ellas, porque están buscando personas específicas con competencias específicas que podáis ser vosotros. Entonces, os invito a que os apuntéis. Simplemente enviarme un email y os mando la información. Y ya está, solamente deciros que, bueno, de nuevo, que la carrera, primero que no es una carrera de fondo, que lleva tiempo, y que el que todo vaya a ir bien, os lo tenéis asegurado. Simplemente que, bueno, la carretera va a tener unas cuantas más de curvas de lo que pensáis. Y para cualquier pregunta, ya sabéis dónde estoy y os invito también a que visitéis nuestro booth. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas, pregunta Melissa Figueira, tal y como viene la pregunta es, ¿is there fellowship to Cureka courses? Posiblemente significa scholarships, ¿no? Que haya descuentos, ¿no? O becas para uno de los cursos. Melissa, if you're a student, you have a discount that depends on the course. It could be from 50% to 80%. So yeah, there are several discounts, depends on your position, and we can discuss. So feel free to send me an email and we can discuss. I can send you more info. Gracias. Una pregunta más de Carlos Pérez Delgado. Dice, ¿dónde aparece Singapur? Yeah, Singapore was in the presentation. I can share it again. Ok. I don't know where it is. ¿Lo estás buscando? Intento abrir. Can you see it? Todavía no. Not yet. Now we can. Okay. Yeah, so Singapore here is in Asia. I don't have the overview per country, but here you have Singapore in the different countries and the percentage of companies per country. Okay. No sé por qué de repente hablo solo inglés.
Muchas gracias. Una pregunta más es, dice aquí, muchas gracias por la charla. ¿Llegaste a pensar en tener una empresa antes de involucrarte en las tecnologías cuánticas? ¿Consideras que la decisión de una maestría debe ser minuciosa? Pregunta Ronaldo Navarro. La primera pregunta, la respuesta es no, nunca. Simplemente me vi que ya no quería trabajar en una industria, pero tampoco quería ser una investigadora. Y bueno, me veía en el medio, pero no sabía lo que significaba y se dio forma durante los años que estuve en el mundo académico, se dio forma a lo que es ahora la empresa. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta es, ¿consideras que la decisión de una maestría debe ser minuciosa? No entiendo qué decir con eso, pero así como, digamos que muy pensada, supongo yo, ¿no? Si estás hablando de si crees que hacer un máster en tecnologías cuánticas es la respuesta, creo que, o sea, mi respuesta sería sí, debes de pensártelo muy bien, porque lo que veo es que ahora hay mucha gente que está haciendo un año de máster en tecnologías cuánticas y creen que con eso van a tener un trabajo en una empresa de tecnologías cuánticas y no es tan sencillo. Porque como he dicho, estamos tan en la edad temprana del desarrollo de estas tecnologías que la mayoría de roles aún son muy técnicos y prefieren a personas que tienen más background en investigación y un PhD, pero yo creo que va a cambiar. Yo creo que en 10 años una persona con un buen máster en tecnologías cuánticas va a ser ese ingeniero o ingeniera cuántica, que es lo que se va a necesitar. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado ya al final de la sesión. De Perfecto. nuevo, gracias por todo lo que has compartido con la audiencia y seguimos. Gracias.